Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo espacio de lecturas activísticas. Estamos con Giovanna Méndez Salas. Voy a leer el perfil de ella rápidamente. Giovanna, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Sergio. Muchísimas gracias. Bien, bien, gracias. Gracias, Giovanna, por tu tiempo, por tu espacio para hacer la lectura de tu artículo. Quiero presentarle pues al público que está en este momento con nosotros a Giovanna. Giovanna es licenciada en Archivología de la Universidad Central de Venezuela, cuenta con estudios en actualización en Colombia, amplia experiencia en diseño e implementación de instrumentos archivísticos, procesos de digitalización, administración de archivos laborales, archivos bancarios, fotográficos y de prensa. Giovanna es también parte del equipo de activística. Eh, Hizo un artículo bien interesante que ya más adelante les vamos a comentar de qué se trata, pero para ir calentando motores un poco, Giovanna, cuéntanos qué te motivó a escribir este artículo y qué pretendías o qué esperas tú que genere este artículo en la audiencia, por un lado, y por otro lado también, para ir adelantando un poco de qué trata esta lectura, de dónde viene la idea de escribir este artículo. Bueno, Sergio, básicamente lo escribí con dos finalidades. La primera, hacer una pequeña crítica constructiva al gremio archivístico latinoamericano y a la forma en que se estructura la jerarquía en la organización, ¿no? En las organizaciones. Y segundo, promover la lectura. Yo creo que también es labor de los archivistas promover la lectura en nuestros países. ¿Qué pretendo generar en nuestros lectores o quienes nos escuchan? Eh, Conciencia. Yo creo que debemos generar ciencia y espacios de discusión siempre eh, para crear esas críticas constructivas y seguir creciendo como gremio, ¿no? Excelente, Giovanna. Súper, súper clave, pues, y súper interesante la motivación que tienes para escribir este artículo. Eh, Tengo entendido que lo hiciste basado en la novela Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Cuéntanos, Giovanna, un poco sobre esta novela, de qué trata, cuál es la trama general de la novela. En efecto, Sergio. Un Mundo Feliz es una novela del subgénero distópico. Fue publicada en 1932, escrita por Aldous Huxley. En esta novela se nos plantea un futuro posapocalíptico. Está basada en un futuro 632 años después de Henry Ford, el pionero de la producción en masa. Y se genera un argumento bastante interesante porque en esta novela los humanos son creados a partir de la ingeniería genética, de la manipulación genética. Los niños no nacen como generalmente nacen, como sabemos que nacen los niños, sino que son creados en probetas, ¿no? Desde esta formación, desde esta concepción, ya están destinados a formar parte de una casta en específico. ¿Sí? Ya empiezan a condicionarse para que formen parte de ese eslabón en la jerarquía y que además estén felices y amen el sitio que les corresponde en esa pirámide de la estructura jerárquica. Entonces, es una historia, es una bastante interesante que nos hace replantear muchas cosas y bueno, me pareció prudente hacer una pequeña analogía con, 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 con nuestro gremio. Súper, Giovanna, me parece interesante el contexto en el cual escribiste este artículo, pues claramente vamos a disfrutar muchísimo de tu lectura, entonces pues te voy a dar paso para que nos compartas el artículo que escribiste. Perfecto, entonces inicio con la lectura. Archivística latinoamericana, las castas y las jerarquías. En la novela Un Mundo Feliz de Aldous Huxley se plantea un futuro posapocalíptico en donde existe un estado único orientado al desarrollo de la ciencia, la felicidad y la perfección, bajo los principios de comunidad, identidad y estabilidad.
En este mundo, los humanos son creados a partir de la ingeniería genética desarrollada por el Estado, en un proceso de fecundación que logra que un óvulo fecundado pueda dividirse hasta 96 veces y que cada brote sea capaz de formar un embrión totalmente sano y útil, lo que deriva en la producción en masa de hasta 96 humanos del mismo punto de partida de donde antes solo se tenía uno. Dicho proceso se denomina método Bokanovsky, definido por el director, personaje de esta historia, como uno de los mayores instrumentos de estabilidad social, puesto que permite crear un ejército de clones genéticamente manipulados con características físicas e intelectuales específicas y con condiciones sociales preestablecidas como castas, alfas, betas, gammas, deltas o epsilones, siendo cada uno de ellos menos inteligente que el anterior y de una clase social inferior. En este escenario son los alfa la casta dominante, los que gobiernan y toman las decisiones más importantes. Los otros están subordinados y condicionados irremediablemente a cumplir su papel genéticamente establecido, sin cuestionamientos y sin críticas. Además, embelesados por la droga supresora de sentimientos, Soma. Ahora bien, ¿qué relación tiene este tipo de sistema con el día de hoy en el mundo archivístico? Si analizamos nuestra actualidad, es posible hacer una analogía con la novela de Huxley, pues muchas estructuras sociales cumplen esta jerarquía, desde una perspectiva macro en los gobiernos hasta una perspectiva meso en los gremios profesionales. A esta última me quiero referir, a la organización del gremio archivístico latinoamericano por medio de castas, los alfas como dirigentes y directivos, y por su parte los betas, gammas, deltas y epsilones como un conjunto de individuos dispuestos a asentir sin cuestionamientos y a trabajar en función de las ordenanzas de alfas. El grupo alfa, dentro del marco archivístico, se encuentra dividido. Por un lado, los profesionales académicos y por el otro, los profesionales bloqueadores. Los primeros suman al gremio, los segundos a su ego. Los académicos escriben libros, artículos, tienen blogs o hacen podcasts que en gran medida aportan a la archivística y a su desarrollo. Producen contenidos de su perspectiva y experiencia profesional. Tienen creaciones intelectuales que en el entorno archivístico o social suman al país o al gremio. Los bloqueadores, por su parte, utilizan las redes sociales como su medio de comunicación más profuso. Papiros virtuales cargados de tautologías como solo podemos aprender a archivar archivando o construyamos gremio construyendo, que posiblemente los haga creer intelectuales del área y les ayude en la construcción de esa imagen de intachable superioridad. Detalle que les otorga una aura de poder fascinante que saben muy bien cómo aprovechar para su beneficio económico y personal, olvidándose incluso, en el caso colombiano, de la normatividad que reza, abro comillas, el archivista no deberá utilizar en beneficio propio de terceros posiciones. No buscará beneficio personal, económico o de otro tipo en dentro de las instituciones, los usuarios, los documentos o sus colegas. Cierro comillas. La casta alfa tiene seguidores. Por un lado están los de los bloqueadores, que aplauden sin mayor cuestionamiento sus hazañas, logros y comunicaciones, buscando tal vez una posición más cercana al que adulan. Por otro lado, hay un gran grupo de profesionales, técnicos, tecnólogos y empíricos del país que se encuentran en constante aprendizaje y reaprendizaje. Buscan crecer y aportar al gremio con nuevas ideas. Saben que el conocimiento no tiene color, estrato, edad ni nacionalidad. Buscan cambios conscientes y un trato más justo en la comunidad que crece. Sin embargo, y a pesar de sus esfuerzos, sus aportes son poco valorados y visibilizados. Al contrario, son opacados por aquellos que se sienten superiores en conocimiento y experiencia, que niegan la posibilidad de nuevas ideas y propuestas que pongan en peligro sus puestos privilegiados. Es aquí donde quiero hacer énfasis. No se trata de competir ni de sentirse superior per se, sino de aprender, de posicionar nuestra archivística, nuestra filosofía y nuestras ideas y descubrimientos, apoyando a las nuevas generaciones que vienen con ideas frescas y propuestas diferentes que se sumen al progreso de nuestro gremio en Latinoamérica. Para concluir, es importante saber y ver que este fenómeno no solo ocurre en el entorno archivístico. Gremios de bibliotecarios, historiadores, ingenieros, entre otros tantos, también padecen estos problemas. La pregunta de fondo es, ¿por qué sucede esto de forma generalizada? ¿Aún no hemos superado nuestra historia de pueblos colonizados? ¿O será como dice Leopoldo Sea? Abro comillas. Los americanos partimos del prejuicio de que todo lo hecho por los nuestros en los mismos campos solo es una mala imitación de lo realizado por los europeos, o lo que puede ser peor, un conjunto de disparates y absurdos producto de nuestra calenturienta mente tropical. Cierro comillas. De este lado del mundo parece que tratamos de imitar a los europeos en todo menos en valorar lo propio.
De lo que no cabe duda es que aún nuestras venas están abiertas. Aún tenemos en nuestro haber histórico cargas y herencias culturales que no hemos resuelto, que no hemos combatido y que están tan dentro de nuestro ADN que pasan desapercibidas y creemos que es lo normal. Estamos acostumbrados a ello y por lo tanto no vemos motivos para cambiarlo. La invitación desde este espacio es sin duda a crear contenido de calidad como aporte a la consolidación de una teoría archivística latinoamericana, profundizar en temas relacionados a las competencias y destrezas de los profesionales en ciencias de la información, expresar nuestras ideas y propuestas sin miedo a represalias profesionales. De esta forma demostramos a los alfas blefeadores que todo aporte es valioso y merecen espacios de discusión. Por último, hacer énfasis en los programas de estudio de las escuelas de formación archivística, no solo en materia técnica y tecnológica, sino en aquellos campos que promuevan el libre pensamiento, teniendo presente que la educación es el pilar de esta discusión. La formación de futuros profesionales con pensamiento crítico es la clave para el desarrollo y posicionamiento de nuestra área a nivel local, nacional e internacional. Gracias por escuchar. Giovanna, muchas gracias por esta lectura. Realmente tengo que confesarlo a ti y a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento, más de 29 personas. Es una lectura muy interesante. Pone sobre la mesa una situación que, como bien lo mencionaba Giovanna en la lectura, no es exclusiva de nuestro gremio y es básicamente un escenario en el que socialmente somos una pirámide, ¿cierto? Y en la punta o en la cúspide de esa pirámide se posicionan unas personas, unos profesionales, y de ahí hacia abajo se definen escalafones, obviamente pues que cada uno en su nivel puede hacer hasta ciertas cosas y tiene ciertas habilidades y ciertas competencias y ciertas capacidades. Me parece que una de las reflexiones importantes de rescatar acá es que tenemos una responsabilidad muy importante para construir gremio, para construir sociedad y para construir nación, no de manera piramidal, sino de una forma un poco más horizontal, en la que todos nos vamos a ver como iguales, aún reconociendo claramente las diferencias individuales y grupales, pero sí todos en una misma línea de manera transversal. No sé, Giovanna, ¿qué más quieres aportar mientras nos van haciendo preguntas? Sería súper clave escucharte. Hay conclusiones y hay cosas que seguramente nos puedes compartir en este momento también. Sí, exactamente eso que decía Sergio. Yo creo que debemos, es nuestra responsabilidad, promover el crecimiento de la comunidad archivística de forma horizontal, como tú lo dices, y olvidarnos de esas pirámides organizacionales, de ese crecimiento vertical al que hemos estado expuestos desde siempre, ¿no? Y promover nuevos liderazgos. Yo creo que hay gente muy valiosa, con muy buenas ideas y que hay que dar visibilidad. Súper, de acuerdo. Voy a leer un comentario, Giovanna, y lo voy a poner aquí en pantalla. Lo hace Adri Pacheco. Ella coincide, dice totalmente de acuerdo con el aprendizaje contigo. El aprendizaje no tiene estrato. No sé, alguno está en el grupo del Colegio Colombiano de Archivistas. Allí se evidencia una competitividad desmedida que no beneficia para nada al gremio. Indistinto de desde dónde estemos, creo que la competitividad es innata al ser humano, ¿cierto? Siempre queremos ser mejores que los demás, incluso mejores que nuestra versión más actual. Eh, Ahí me parece súper clave la reflexión que hiciste, Giovanna. No sé qué más te gustaría aportar a este comentario. Totalmente de acuerdo con lo que dice Ari con respecto a la competitividad. Yo creo que más que competir es crecer juntos. Repito lo que acabo de decir. Más que luchar contra quien está a mi lado, es, oye, vamos a ver qué fortalezas tienes tú, qué fortalezas tengo yo, y vamos a sumar, vamos a crecer. Súper bien. Maribel Balaguer también nos hace una pregunta. Ella dice, ¿qué contribuciones a la teoría archivística cree usted que deben aportar en la actualidad los archivistas, de manera como recomienda en sus conclusiones? Maribel, gracias por preguntarle. Yo creo básicamente que los archivistas latinoamericanos debemos
ojo, no olvidarnos de nuestros principios y de nuestra teoría archivística ya aprendida, ¿no? Sabemos que tenemos unos antecedentes bastante españoles, bastante europeos, pero creo que sí es momento de que desde nuestra realidad, desde la realidad de nuestros pueblos, de nuestros archivos, de nuestros espacios, empecemos a crear teorías con respecto a nuestra carrera, a nuestra área, ¿no? Súper. Creo que hay un asunto importante en todo esto y justamente activística es parte de esa esencia, el trabajo colaborativo, crear grupos, crear espacios en los cuales podamos colaborar con otros profesionales, no solo de nuestra línea, sino de otras líneas, en pro de un beneficio no individual, sino en un beneficio social, sí, social, perdón. Social. Activística justamente tiene ese propósito, brindar un espacio que permita lecturas en este caso, ¿cierto? Vienen otros temas más interesantes más adelante, pero todo lo hacemos con el fin de alimentar y con el fin de que el gremio y que el conocimiento en torno a nuestra profesión se consolide y se vuelva un poco más robusto y más fuerte. Absolutamente, Joana, absolutamente. muchas gracias. Pues quedé maravillado con tu lectura, súper alineado con lo que tú propusiste en ella, claramente, alineado con los comentarios que nos hacen en el chat en vivo. Digamos que veo así rápidamente, pues que las personas que nos están viendo y escuchando en este momento coinciden completamente con el ejercicio de colaboración y con el ejercicio de construcción horizontal y no piramidal. Total. Y pues nada, Giovanna, te agradezco muchísimo por esta lectura, por este espacio. Agradezco también a las más de 34 personas que tenemos en este momento en vivo y nos vemos el próximo martes nuevamente en un espacio de lecturas activísticas. Giovanna, mil gracias. Gracias, gracias a ti, Sergio, y gracias a todos los que se conectaron. Gracias, Ari, gracias, Maribel. Gracias a todos. Nos vemos.